Bueno, entonces ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos entonces a esta tutoría, número 6 creo que ya vamos. Les recuerdo por favor que entonces en la nota de la evaluación la van a poder ver aquí en este enlace que está en la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, aquí donde dice primer parcial de informática, allí van a poder entonces encontrar la respectiva nota, mientras que entre hoy y mañana ya la registro en clase. Entonces, volviendo aquí a este componente de la actividad que teníamos, entonces, la idea es que este componente de Excel, ustedes iban a registrar los 30 elementos. Estos 30 elementos pueden ser elementos diferentes o pueden ser dentro del mismo grupo. Entonces yo tengo unos códigos aquí que van desde el 101 hasta el 125 y cada uno con su respectivo nombre. También decía que debíamos de colocar un stock mínimo. Ese stock mínimo que vemos reflejado aquí, básicamente, es la cantidad mínima que yo voy a tener dentro de mi inventario. Esa cantidad mínima es la que voy en cierta forma a tener presente cada que vaya a realizar los pedidos para poder que de pronto mi inventario pues, no se vaya a quedar en cero. Esta es la cantidad actual que yo tengo, este es el valor unitario, la unidad como la tengo en estos momentos, si es en cajas, unidades, dependiendo de lo que yo maneje, ¿no? Entonces, estos inventarios vienen en paquetes, pueden venir en unidades o pueden venir por pacas, escalas, etc. Este valor, el valor total, básicamente es la multiplicación entonces del valor unitario por la cantidad, sin incluir el IVA. Aquí está el valor del IVA, que habíamos dicho que la idea es que aquí coloquemos una validación, ya vamos a ver un ejemplo de validación, y está el valor total incluido el IVA. Este valor total incluido el IVA, recuerden que es coger este valor total que hay aquí y multiplicarlo por el 19%. Pero tengo que volver a sumarle este valor total, porque si lo dejo sin la suma del valor total, lo que estoy haciendo solamente es colocándole el valor del porcentaje del IVA. ¿Qué quiere decir? Si yo lo dejo así, solamente estoy calculando el valor del IVA. Pero yo tengo que decirle a Excel, no, a eso tengo que sumarle también el componente de lo que vale el valor total de ese elemento. Quiere decir que le estoy sumando entonces un elemento que básicamente es el valor del IVA más el valor total sin el IVA como tal. Aquí en el grupo y en el nombre del grupo ya vamos a explicar cómo lo vamos a traer, porque el taller también decía de que íbamos a tener una hoja que se llama grupo. Y dentro de ese grupo la idea era que yo tuviera varios elementos que pudieran pertenecer a este grupo. Entonces yo aquí tengo el grupo número 10 que es papelería, y si me devuelvo aquí, pues efectivamente aquí tengo lápiz, que pertenece al grupo número 10, el blog que también debe pertenecer al número 10, pero por aquí voy a tener entonces, por ejemplo, unas muñecas Barbie, y esas muñecas Barbie pueden estar entonces en otro grupo que básicamente lo ubique. Entonces, ese elemento que tenemos hasta acá, básicamente tiene entonces una fecha de última compra y el tipo de movimiento. Todos registraron los datos en el taller. Sí, señor. Listo. ¿Los demás? No, eso solo hasta el nombre de los artículos y hasta cantidad y valor unitario nada más. Y el resto del total. Profe, a mí me faltó lo de la validación. Bueno, la validación, listo, ya vamos a explicar entonces. Listo. Entonces,
Sí. Entonces, el taller que decía, está que en la hoja 1 vamos a colocar entonces los elementos y vamos a colocar los encabezados como lo estábamos viendo ahora. Y hay un numeral que básicamente es el 9, donde habla de una validación. Vamos a dar una explicación de validación cómo es, para que lo miremos y para que veamos entonces qué preguntas está allí. Entonces, la validación, ¿para qué nos sirve? Excel viene con una característica y es que usted puede registrar cualquier dato aquí. Puede registrar letras, puede digitar números, puede digitar fechas, etc. Es decir, que Excel le permite básicamente registrar todo lo que usted necesite. Es claro que la mayoría de las fórmulas que yo haga en Excel las debo iniciar con igual. Algunas ocasiones puede ser de que yo las inicie con un más, también es claro de que las pueda iniciar con un solo más, pero es aconsejable utilizar solamente el igual para iniciar la fórmula. El más, en muchas ocasiones, me empieza a presentar problemas de consumo de memoria, es decir, no quiere decir que el equipo se le bloquee, pero sí empieza a presentar algunos problemas de pronto de que su equipo se empieza a hacer más lento cuando usted empieza a hacer fórmulas más grandes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejemplo de la validación? Pongan que aquí tengo entonces un texto que se llama IO. La validación yo la puedo hacer de dos formas. Vamos a hacer la primera forma. Entonces, la primera forma es que yo pueda tener por aquí en estas 4 celdas que voy a colorear aquí de amarillo, le voy a decir que aquí voy a tener un porcentaje del 12%, voy a tener uno del 15%, voy a tener uno del 18% y voy a tener otro del 19%. Excel tiene la posibilidad de que yo pueda nombrar este rango. Este rango que yo tengo aquí, le puedo dar un nombre. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a darle un nombre a este rango que hay aquí. ¿Cómo le doy el nombre? Yo lo único que hago es marcarlo y me vengo a este cuadro que hay al lado de las fórmulas que dice cuadro de nombres. Si yo le doy clic ahí y le coloco el nombre, le voy a decir que yo lo voy a llamar IVAS con 2 S y le doy Enter. Básicamente, mire que aquí me queda reflejado el nombre. Si yo me paro en otra celda, el nombre desaparece de aquí, pero si yo vengo aquí donde está el cuadro de nombres y selecciono IVAS, lo que hace es que me va a mostrar cuáles son las celdas que hay aquí seleccionadas. Quiere decir que ahí lo que hice básicamente fue colocarle a ese rango un nombre. Ahora bien, me voy a venir aquí a colocar la validación. ¿Cómo lo hago? Yo me voy a datos y en datos está el componente de validación y validación de datos. Hay una primera pestaña que se llama configuración. Esa primera pestaña que se llama configuración me dice qué es lo que usted quiere permitir en esa celda. Yo le voy a decir, yo voy a permitir una lista. Y esa lista viene de dónde. Entonces yo le voy a dar clic aquí en origen y estando ahí voy a pulsar la tecla F3. Cuando pulso F3, él me trae los nombres que yo ya tenga definidos en las hojas. Aquí me trae el primer nombre que yo definí, que se llama IVAS, con doble S, y le voy a dar a aceptar. Entonces, mire que él aquí lo que hizo básicamente fue traerse el nombre del rango que yo ya había creado.
¿Cómo lo había creado? Pues recuerden que yo lo creé seleccionando los datos y dándole clic aquí y escribiendo IVAS con doble S. Cuando yo ya selecciono esto, también puedo configurar algo que es un mensaje de entrada o un mensaje de salida. ¿Qué le voy a colocar en el mensaje de entrada? Le voy a colocar entonces ingreso, por decir algo el título, y el mensaje de entrada le voy a decir seleccione un valor de la lista. Y en el mensaje de error, cuando la persona de pronto seleccione algo que no es, pues le voy a decir que es uno de advertencia, le voy a decir que esto es un error, y en el mensaje que le debe salir, le voy a colocar seleccione un valor correcto. Y estando ahí, le doy a aceptar. Mira que automáticamente él se me posicionó aquí y me colocó el mensaje que yo le coloqué de ingreso. Me dice el ingreso y me dice seleccione un valor de la lista. Cuando selecciono aquí el valor, él me muestra los valores que yo tengo aquí porque este es el rango que referencié, este que hay aquí. Si selecciono el 18, efectivamente se trae el 18, pero mira lo que me está mostrando aquí en pantalla. Me está mostrando un valor y una fecha, porque efectivamente yo no he formateado esta celda como un valor diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a inicio y en inicio le voy a decir que voy a seleccionar es un porcentaje que me muestre allí. Y efectivamente aquí ya me está mostrando el porcentaje. Si yo vengo aquí y selecciono otro, 19%, y si vengo aquí y selecciono 15, si vengo aquí y selecciono 12. Y si digito un valor que no es, él me va a mostrar el error y me dice, venga, seleccione un valor correcto. ¿Desea continuar? Sí, vamos a seleccionar un valor correcto, digamos el 12%. ¿Claro está allí? Para continuar con el otro ejemplo. Sí, señor. Sí, claro, profe. Listo. Claro que sí. Vamos a volver a repetir este ejemplo entonces. Lo voy a hacer aquí nuevamente. Entonces, aquí lo voy a hacer y ¿qué es lo que necesito realizar? Entonces, este nombre, estos datos que hay aquí, yo ya los registré, el 12%, el 15%, el 18%, mire que son datos digitados que yo tengo aquí en estas celdas. El 12% está en la celda G3, el 15% está en la celda G4, el 18% está en la G5 y el 19% está en la G6. ¿Qué le voy a decir a Excel? Vamos a borrar este nombre que hay aquí para volver a hacerlo nuevamente. Entonces yo le voy a decir a Excel, bueno, vean, estos datos que hay aquí, yo les voy a dar un nombre. ¿Dónde le doy el nombre? Yo lo puedo hacer directamente digitándolo aquí en el cuadro de nombres o puedo venir en la pestaña de fórmulas a una opción que se llama administrador de nombres. Entonces yo me voy a ir por la opción, si yo lo hago aquí y lo marco y le doy el nombre aquí, es válido. Pero me voy a ir aquí y le voy a decir, venga, en fórmulas hay un componente que se llama administrador de nombres. Lo voy a seleccionar y le voy a decir, voy a crear un nuevo nombre. ¿Un nuevo nombre de qué? Un nuevo nombre al rango que yo tengo allí. Y aquí me dice, ese rango que usted tiene, ¿se refiere a qué? Le voy a decir, se refiere a estos datos que hay aquí. Le doy clic en la flechita, vengo y marco y le digo, eso hace referencia a lo que hay en la hoja 3, que es como se llama esta hoja, y en el rango de G3 hasta G6, que es donde estoy posicionado. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Venga, ese nombre, él me coloca el nombre por defecto al que tengo aquí. Yo le voy a decir, no, venga, cambiemos eso. Voy a decirle que eso se llama IVAS con doble S. Y me dice, ¿cuál es el ámbito donde lo voy a utilizar? Le voy a decir, lo voy a utilizar en todo este libro para que lo pueda referenciar desde cualquiera de las hojas que hay aquí. Habiendo hecho eso, le doy a aceptar. Y aquí me queda el nombre referenciado, le doy cerrar.
Si yo vengo aquí, aquí me aparece el nombre y me dice que se llama IVAs. ¿IVAs a qué corresponde? A este elemento. Vamos a volver a hacerlo como lo hicimos ahora. Vamos a eliminar este nuevamente y le voy a decir a Excel. Venga, vea Excel. Este rango que hay aquí, yo lo voy a llamar IVAs. Lo voy a digitar desde aquí y le voy a dar clic ahí y le digito IVAs. Y le doy Enter. Ojo, que si no marqué todo el rango y solamente me quedé uno aquí, ya él no me permite aquí venir a cambiar eso. Es decir, si yo vengo y le digo aquí, IVAs con doble S, él me dice, no, usted ya nombró este dato que hay aquí y corresponde a este rango que hay aquí. Hasta aquí, para definir el nombre del rango, ¿hay alguna pregunta? No, pero... No sé. Pero recuerden algo. El rango donde yo voy a tener estos datos de IVA, estos de aquí, no los puedo tener aquí donde tengo el IVA. Porque recuerde que yo lo que voy a hacer básicamente es que estos valores que tengo aquí los voy a llamar aquí. Es decir, la validación que yo voy a hacer, la debo de hacer es aquí. Porque yo no puedo seleccionar estos mismos y nombrarlos como rango para poder utilizarlos en la validación. No, la validación la hago aparte y este rango de datos lo hago aparte para poder que me puedan funcionar. Porque si yo dejo el mismo rango de donde voy a hacer la validación, pues voy a tener problemas porque efectivamente voy a tener datos muy repetidos. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí, en este cuadro de Excel, está dado por lo siguiente. Vamos a ver los dos ejemplos de la validación de datos para poder definir por cuál de las dos nos vamos a ir. Miremos cuál hay acá. Validación de datos. Y aquí. Listo. Entonces, miremos lo siguiente. Yo aquí, ¿qué le voy a decir? Voy a volver a crear esta validación como la habíamos creado ahora. Voy a decir a Excel, vean. En datos voy a crear una validación de datos. Esa validación de datos que usted va a crear aquí en la celda C3, ¿qué es lo que va a hacer? Le voy a decir, vea, permita traer de una lista que está ubicada en ¿qué? Con F3 le digo cómo se llama esa lista. ¿Cuál es la lista? Esta que yo nombré aquí, este rango de datos. Y le doy a aceptar y le doy a aceptar. ¿Qué es lo que hice? Que aquí yo llamé estos porcentajes que tengo aquí. Aquí me sale 0.15 porque no lo tengo formateado como un porcentaje. Es decir, el 15% es lo mismo que tener este 15 dividido 100. Porque recuerden que aquí estamos trabajando en base a 100. Y aquí me lo está mostrando en números enteros. Si yo me vengo aquí y le digo, venga, muéstramelo como un porcentaje, pues efectivamente ya me va a mostrar como un porcentaje. Entonces, aquí es lo mismo que hay aquí, pero aquí lo estamos referenciando a este rango de datos que hay aquí. Aquí tengo un problema y es lo siguiente. Si yo lo creé de esta forma y yo vengo aquí y borro estos datos, cuando venga aquí a seleccionar un dato, no tengo nada porque me lo borraron, ¿sí? Igual sucede aquí. Si vengo aquí y voy a seleccionar algo, pues es que estos datos que tenía aquí me los borraron. Por eso, hacer la validación de datos con este tipo de datos tiene ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Tiene una ventaja y es que si yo voy a insertar un porcentaje, supóngase que yo voy a insertar aquí unas filas, voy a decirle que las desplace hacia abajo, hacia abajo. Voy a decirle insertar y que las desplace hacia abajo. Y aquí voy a colocar 11%, voy a colocar 14%. Tiene una ventaja y es cuál, como yo las inserté, si yo vengo aquí, aquí ya me aparece el 11 y el 14%, lo mismo que aquí, porque las inserté. Ojo, si las coloco al final
le coloco un 20%, recuerde que no me lo va a coger porque el rango de datos de los IVAs va de dónde hasta dónde. Mire que está por fuera, no me coge el 20. Si yo lo digito aquí, para poder que este rango que nombré que se llama IVAs me coja también este 20, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ir a fórmulas y en administrador de nombres, venir a este rango que tengo aquí y decirle, venga, yo lo voy a modificar. ¿Eso hace referencia a qué? A estos datos. No, inclúyame este otro 20%, que fue el que registré adicional, y ahí sí le doy aceptar y luego le doy cerrar para poder venir aquí a validar que sí me haya tenido en cuenta ese 20% que yo adicioné. Miren que aquí está el 20% que yo adicioné aquí. Y si vuelvo aquí, yo veo que IVAs todavía aparece y efectivamente IVAs, mire que tiene el rango desde el 12% hasta el 20%. Esta es una de las formas de hacer una validación. ¿Cuál es la otra forma? Entonces vamos a colocar aquí otra forma de hacer la validación. Yo me voy a ubicar aquí y le voy a decir en datos, le voy a decir que voy a hacer una validación. ¿Qué tiene esa validación? Tiene lo mismo, es de una lista, pero aquí en el origen le voy a digitar los porcentajes. Le voy a decir, vea, es 12%, punto y coma, 14%, punto y coma, 16%, punto y coma, 18%, punto y coma, y coloquemos el 20%. Entonces, especial cuidado con él. Puede ser que en los equipos que ustedes tengan sea o una coma o puede ser que sea punto y coma. Ya vamos a mirar dónde está ese componente. Si yo le doy a aceptar, lo que me aparece aquí básicamente es nuevamente la flechita, pero mire que ya me aparecen los valores 12, 14, 16, 18 y 20. ¿Qué sucede si yo le coloqué un separador de listas que no era punto y coma? Miremos cómo se comporta. Supóngase que yo aquí tenía, en vez de punto y coma, le coloqué fue coma, creyendo que estaba trabajando con el separador de listas de coma, y de registro, coma, y registro, coma. Aquí está. Coma. Entonces mire que todos los dejé con coma y le voy a aceptar. Cuando yo venga acá, mire lo que sucede. Los valores están apareciendo en la misma línea y yo no los necesito así. Yo necesito es que me queden desplegados para poder utilizarlos ahora en las operaciones así como están estas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir esa validación de datos y decirle, venga, no. Ese separador que hay aquí no es con coma. Ese separador es con punto y coma. Este otro de aquí también es con punto y coma. Y este de aquí es con punto y coma, y este último es con punto y coma. Y le doy a aceptar. Ahí vuelve y se me corrigen los valores. ¿Dónde está ese componente de los separadores? Resulta que Windows tiene un elemento que básicamente es el siguiente. Windows, cuando usted se viene aquí a Windows o aquí en buscar y le dice, muéstreme dónde está el panel de control. El panel de control del Windows lo que le permite es mirar toda la configuración de su equipo. Y hay un elemento que se llama configuración regional. Esa configuración regional básicamente está dada aquí por este icono que se llama región. Y lo que me permite ahí es configurar unos componentes que van a ser específicos para el país donde yo estoy. Si yo me vengo aquí a región, él me dice, ¿cuáles son los formatos que usted va a utilizar? Vea, el formato que usted tiene para este Windows es una fecha corta que es día, mes, año, 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 año. ¿Qué quiere decir? El día va en una cifra, el mes va en 2 cifras y el año va en 4 cifras.
La fecha larga está por día de, entonces me aparecerá el día de tal mes en letras, la hora corta está representada por esta, la hora larga es esta, y el primer día de la semana es el domingo. Esta configuración la trae por defecto Windows cuando se configura la primera vez. Entonces aquí me dice cuáles son los ejemplos de las fechas cortas, largas, corta y larga. Si yo me voy aquí a configuración adicional, aquí me dice cómo se van a representar los números. Me dice, el símbolo decimal es una coma, pero puede ser que yo lo defina con un punto. Ya depende de qué es lo que esté utilizando. Número de decimales por defecto 2. Símbolo de separador de los miles es un punto. Número de dígitos en grupo. Mire que aquí me dice que los está separando en grupos de A3. Puede ser que Dios los separe en grupos de A4. Puede ser que no tenga separaciones, pero por lo general lo que siempre nos dijeron es unidad, decena, centena y punto que indica 1000. Unidad, decena y centena y punto que indica 1000. Por eso, esas agrupaciones se dan de A3 números. El símbolo negativo, en este caso está dado por un 0, pero por una menos, puede ser que sea de otro elemento. ¿Cómo es el formato del número negativo? Y cómo se muestran los números a la izquierda. Este componente que hay aquí, que se llama separador de listas, es el que estábamos viendo allá. En mi equipo está dado por punto y coma. No sé en el de ustedes cómo estará el separador de listas, si es con punto y coma o es con coma. Porque este separador de listas yo lo puedo cambiar. Puede ser que no sea un punto y coma, sino una coma. Y ojo con lo siguiente. Aquí tiene un sistema de medida que es el sistema métrico, pero puede ser el de Estados Unidos. El sistema métrico trae por defecto la unidad base que es el metro. Luego sigue hacia abajo, en unidades más pequeñas sigue decímetro, centímetro y milímetro. Y hacia arriba sigue metro, decámetro, hectómetro, kilómetro y miriámetro. Y si es en Estados Unidos, ¿cuál sería la unidad base entonces? Milla y hacia abajo serían ¿qué? Pulgadas. Pulgadas. ¿Y él va para arriba? Yardas. Especial cuidado porque cuando usted le mueve esta configuración aquí a su equipo, si lo coloca en Estados Unidos, le va a quedar en pulgadas y a usted le van a quedar las márgenes mucho más corridas. Por eso, ese sistema de medidas, el sistema métrico decimal, se acopla al país donde se está instalando el sistema operativo. Me dice, ¿cuántos dígitos estándar tiene? Entonces me dice que tiene esta cantidad de dígitos. ¿Utilizar dígitos nativos? No. Me dice, ¿cómo va a representar las monedas? También me dice cómo las voy a representar. ¿Cómo va a representar la hora? O cómo va a representar la fecha. Esa configuración regional lo que hace es organizar su equipo para que efectivamente lo pueda configurar y lo pueda utilizar en la medida en lo que usted básicamente necesita. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. Señor. Listo, los de aquí, ¿alguna pregunta? Ahora sí, vamos a ver cómo está configurado la validación del ejemplo que tengo yo aquí en este computador. Si yo vengo aquí a elementos, mire que el IVA que hay aquí, si yo me vengo a datos, validación de datos, esa lista está configurada directamente desde aquí. Mire que aquí el origen de datos es 10%, 16% y 19% separados con un punto y coma. Tiene una ventaja y es que si usted crea la validación aquí, la puede copiar de aquí hacia abajo y él automáticamente se verá reflejada en todas las celdas que usted tenga. Lógico. Aquí yo ya puedo seleccionar, por ejemplo, otro IVA diferente, 19%, voy a decirle que voy a tener un 10%. Entonces, mire que cada uno de estos elementos empieza a ir cambiando dependiendo de lo que usted necesite tener dentro de este componente. Entonces, aquí tengo un IVA del 16, tengo un IVA del 10 y mire que los valores empiezan a ir cambiando en este cálculo que yo tengo allí. Bueno, entonces, el valor total incluido el IVA
Ya hemos dicho que yo lo voy a calcular de la siguiente forma. Es decir, igual, coja el valor total y multiplíquelo por este elemento que hay aquí, por este IVA. Si le doy Enter, él solo me está calculando el porcentaje del IVA de ese elemento como tal. Y yo necesito que efectivamente pueda sumarle este valor total. ¿Cómo hago eso? Y aquí viene otro elemento que vale la pena tener presente y es, recuerden que que Excel maneja, vamos a mirar por acá, Excel maneja unos símbolos de las operaciones matemáticas. Está el más, está el menos, está el símbolo de la multiplicación, la división, está el de la parte de la potencia. La potencia está dada por como un gorrito, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Resulta, pero digamos que el porcentaje no es un símbolo de operación matemática. El porcentaje es un símbolo de representación de un número, más no es un operador matemático. Porque aquí tenemos suma, resta, multiplicación, división y el símbolo de potencia. ¿Qué más operadores matemáticos tenemos? Raíz, pero eso sí no se representa, hay que representarlo de otra forma. ¿Cuál más? Los que están roncando en la casa. ¿Cuáles más símbolos tenemos? Mayor que, menor que. Pero esos son símbolos de comparación. No sé si seno, coseno o eso que... No, esas son funciones algorítmicas. Digamos que estas son las funciones básicas. Entonces, cuando estuvimos en la escuelita de Rita, nos dijeron el más y el menos son los de menor prioridad. Y la multiplicación, mayor prioridad. Prioridad. Multiplicación, división y potencia. ¿Qué quiere decir mayor y menor prioridad? Pues que efectivamente si yo tengo aquí una operación matemática, suponga que yo le dije, venga, yo necesito, igual, voy a colocar 4 más 2 por 7. Lo primero que él va a hacer es la multiplicación y luego la suma. ¿Qué quiere decir? Que él me va a multiplicar 7 por 2, 14, más 4, 18. ¿Sí? Pero es que yo no quería eso. Yo primero quería que me sumara el 4 y el 2. Si necesito es que solo primero me sume el 4 y el 2, pues los tengo que encerrar dentro de paréntesis para poder que él ejecute primero lo del paréntesis y luego la multiplicación. Quiere decir que 4 más 2 me da 6 por 7, 42. Mire que los dos elementos, si le coloco paréntesis, me muestra un resultado, pero si no le coloco paréntesis, me muestra otro resultado. O sea, o es 18 o es 42. Las dos fórmulas son correctas, porque es que el que debe saber de la fórmula que está creando es usted. Usted que es el que está haciendo la parte de la operación matemática como tal. Entonces, es claro de que ese elemento que yo tengo allí, lo tengo que utilizar. Si yo le digo, venga, divídame eso entre 2 y elévelo a una potencia de 2. ¿Sí? Mire que eso me dio 7,5. Si yo quisiera un elemento diferente, yo le dijera, venga, no, entonces coja esto, haga primero la suma, después la multiplicación, división y elévelo a la potencia. Mire que empieza a ir presentando resultados diferentes a los primeros. Y si yo empiezo a ir encerrando cada vez más
estos componentes dentro de los paréntesis, pues muy posiblemente aquí sigue igual, porque recuerde que estos elementos que son la multiplicación y la división van a tener la misma prioridad. Entonces, cuando yo voy a hacer una fórmula matemática, yo debo de tener presente cuál es el elemento que yo voy a utilizar o qué es lo que yo espero obtener con ese resultado. Si yo voy a hacer una suma, entonces yo le digo 2 más 3, me dice que es 5. Si yo le voy a decir que es una resta, entonces es 5 menos 2, me da 3. Si es una multiplicación, yo le voy a decir 5 por 2. Si es una división, le voy a decir entonces que es, por ejemplo, 5 dividido 2. Y si es una potencia, pues entonces le voy a decir que es 5 elevado a una potencia de 2, que me da 25. Entonces, todo depende de lo que usted quiera mostrar dentro de esto. Entonces, aquí tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos la multiplicación, tenemos la división y la potencia. Y aquí tenemos una combinación de sumas, multiplicaciones, etcétera, que básicamente me está mostrando un resultado que se asumiría que ese resultado es el que yo espero. ¿Sí? O yo puedo decirle a Excel, venga, súmeme todos estos valores que hay de aquí hacia abajo y me dice que eso me da 9.1. Puede ser que yo le diga a Excel, no, eso me tiene que dar 35. ¿Sí? Mire que me da 45,5. Entonces, usted puede colocar un resultado aquí que efectivamente esté acorde con lo que usted necesite. O puede ser que sea un resultado que no esté acorde con lo que usted requiera como tal. Claro está allí. Por eso es que cuando yo hago este cálculo matemático aquí del valor incluido IVA, yo tengo que decirle a Excel, vea, coja este elemento que hay aquí y halle primero el IVA y súmele este valor total para que ese valor me quede incluido el IVA. Entonces, ¿qué estoy diciéndole? Coja este 19% y multiplíquelo por este. Y a eso súmele este valor total. ¿Qué quiere decir? Coja el porcentaje y súmele el valor total de lo que se tiene aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Los de casa? Sí, señor. Sí, profe, Sí, claro. señor. Sí, señor. Listo. Entonces, hay un elemento que yo tengo aquí. Ah, bueno, entonces aquí está la hoja de... Ustedes, me imagino que crearon una entrada. La hoja de entrada básicamente lo que tiene son el código, el nombre, la cantidad, la unidad de medida, la fecha, compra, valor unitario, valor total, el impuesto y el valor total incluido el IVA. Entrada y salida tienen los mismos elementos, pero se manejan de cierta forma diferente. Recuerden que cuando yo ingreso un dato es porque estoy comprando, pero cuando saco ese elemento es porque se asume que estoy vendiendo. Entonces, vamos a mirar qué es lo que voy a utilizar con este grupo y cómo lo utilizo. Ustedes tienen una hoja que se llama grupo, que tiene un código y ese nombre de grupo. Es decir, aquí tengo el código número 10, se llama papelería. Tengo el grupo número 20 que se llama miscelánea. Tengo el grupo 30 que se llama C. Si usted ve, cada que yo cambio aquí el grupo, digamos que yo aquí tenía el 10, voy a colocarle el 30, automáticamente aquí me cambia. Si yo aquí tenía el 20 y le voy a colocar el 10, también me cambia. Pero si le coloco un grupo que no existe, él me dice, ah, ese grupo no existe. ¿Qué estoy utilizando aquí? Estoy utilizando una función que por el momento vamos a utilizar una función corta ahora para poder hallar eso. ¿Qué es una función? Excel trae unos componentes que se llaman unas funciones. Esas funciones son unas fórmulas, pero con variables. Es decir, que esa fórmula que teníamos ahora que estábamos viendo de la suma, la resta, multiplicación, Excel ya le empieza a adicionar elementos más, digamos, un poco más complejos. Aquí tenemos una pestaña que se llama fórmulas. Esas fórmulas lo que tienen básicamente es
unas agrupaciones. Entonces están unas fórmulas de autosuma. Entonces mire que está la autosuma, está suma, está el promedio, contar, máximo, mínimo, y hay más funciones de ahí para adelante. ¿Cuáles he utilizado recientemente? ¿Cuáles son las financieras, las lógicas, las de texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemática y trigonometría y más funciones? Este es el grupo de las funciones que yo puedo ingresar desde aquí. Pero si usted ve en la barra de fórmulas hay uno que se llama f de x, que se llama insertar función, igual al que hay acá. Cualquiera de los dos elementos yo puedo utilizarlo. Las fórmulas básicas, pues yo las tengo normalitas sin utilizar ningún componente adicional. Entonces, ¿yo qué voy a decirle a Excel? Yo le voy a decir, vea, este elemento que hay aquí, que tengo seleccionado, le voy a decir que le voy a dar un nombre a este rango que hay aquí. ¿Desde dónde? Desde la A2, donde estoy posicionado, hasta desde A2 hasta B5 le voy a dar un nombre. ¿Cómo le voy a dar el nombre? Entonces me paro aquí y le voy a decir que eso se llama grupo. Si yo me paro por fuera y vengo aquí, ya tengo entonces grupo e IVAs. Si yo me paro en grupos, pues básicamente me va a mostrar estas celdas que yo tenía seleccionadas aquí. Entonces vamos a la hoja de elementos y voy a borrar esta fórmula que hay acá. Excel tiene una función que se llama buscar UE. En versión 2016 se llama buscar UE. En versión 2013 esa misma función se llama consulta UE. Es decir, que en las dos versiones, la versión 2016 se llama buscar UE y en la versión 2013 se llama consulta UE. Cualquiera de las dos funciones hacen lo mismo. Y si yo la creo en 2016 y la utilizo en 2013, no hay ningún problema. Él es capaz de convertirla de igual forma. ¿Cómo se utiliza esa función? Entonces prestemos atención aquí. Yo aquí tengo el grupo, que es el código del grupo que yo tengo aquí. ¿Yo qué le voy a decir a Excel? Le voy a decir, vea, me ubico aquí donde voy a crear la función. Vengo y le digo, esa función que se llama buscar UE es una función de búsqueda y referencia. Yo puedo venirme aquí a fórmulas y decirle, vea, es una función de búsqueda y referencia. Y se llama buscar UE y la selección. Él me saca este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo lo que tiene son estos elementos que tengo aquí. Estos elementos son las variables. Él me está diciendo, ¿usted qué valor es el que va a buscar? Yo le voy a decir, bueno, aquí yo voy a buscar, es el valor que me digitaron aquí. ¿Dónde está este valor de aquí? Está en la celda J2, que es esta que acabo de seleccionar aquí. Y efectivamente él me muestra aquí que yo aquí tengo el número 30. Me dice, ¿usted dónde la va a buscar? Es decir, esos datos que usted va a referenciar que está buscando aquí, ¿dónde van a estar? Como yo ya nombré un rango que se llama grupos, entonces le voy a decir, con F3, tráigame los grupos que tengo allí. Y mire que ya tengo el de IVAs, ahí había otro que había nombrado como IVA, y tengo uno que acabo de crear ahora que se llama grupo. Lo voy a seleccionar y le voy a aceptar. Mire que él me trae aquí todos los datos que yo tengo referenciado aquí dentro de este grupo. Me dice que el 10 papelería, 20 miscelánea, etc. Ahora bien, me dice, ¿cuál es el indicador de la columna? Él me está solicitando aquí cuál columna quiere que Excel le regrese de acá de esta tabla que usted definió. Recuerden que la columna número 1 tiene el código. Y la columna número 2 tiene el nombre. Entonces yo le voy a decir, tráigame lo que hay en la columna número 2. Y mire que aquí ya me empieza a aparecer el primer resultado. Me dice que tengo un dato que se llama aseo con un código 30. Le voy a decir,
El rango me dice si ese elemento está ordenado o no. Entonces me dice, vea, inclusive aquí me empieza a decir, busca un valor. La función lo que hace es buscar un valor en la primera columna del lado izquierdo de una tabla, que es lo que tenemos aquí, una tabla de datos. Y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Nosotros le estamos diciendo, en la misma fila donde usted encontró el 30, tráigame lo que hay, el valor que hay en la columna número 2. Y me dice, ¿qué es el rango? Me dice, es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente. Para eso utilizo verdadero. O si quiero encontrar el valor que estoy buscando, coloque falso. Si yo quiero que ese 30 él vaya y me lo busque exactamente, quiere decir que yo aquí digito falso, para que él vaya y me encuentre el valor exacto que hay allí. ¿Por qué necesito colocar falso? Para poder que él me encuentre este valor exacto. Puede ser, si yo no le coloco nada aquí, él me trae lo que sea más parecido con esto y puedo tener problemas porque no es este valor que yo necesito que me devuelva. Si yo lo doy a aceptar, lo que hace él es, que aquí me coloca a 0. Si yo vengo y cambio esto por un 10, dice que eso se llama papelería, y si lo cambio por un 20, me dice que es miscelánea, pero si lo cambio por un número 99, mire lo que me aparece, me dice, ah, no, este valor que hay, usted no lo tiene referenciado allá. Tiene que organizarlo porque no pudimos encontrar ese dato que hay allí. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo tengo que registrar es un valor que efectivamente tenga. Entonces, miren, yo aquí digité el 20, él me trajo miscelánea. ¿De dónde trajo miscelánea? Él cogió este 20, se vino hasta acá, este grupo, y donde encontró el 20, me dijo, esta es la columna número 1, traigas el valor que hay en la columna número 2, por eso me trae miscelánea. Si yo digito 10, él viene y busca, ¿dónde está el número 10? Aquí. ¿Qué hay en la columna número 2? Papelería. Y efectivamente eso es lo que él está haciendo. Si yo digito 10 aquí, él me va a mostrar que lo que yo tengo allá es papelería. ¿Claro está allí? Vamos a hacer entonces un ejemplo ustedes allí, que eso lo puse. Sí. Ajá. Sí. También, pero recuerda que si los nombres de los grupos me cambian, pues efectivamente voy a tener la información. Pero la idea de darle de esa tabla es que me permita, cuando yo tenga muchos datos, pues que vaya y me los busque. El problema es que cuando los filos eran diferentes, no se puede evitar. Ajá. Buenas noches, profe. Qué pena la hora. Hola, ¿qué más? Muy bien, profe. Acabé de llegar. Qué pena la tardanza. Aquí ya estamos esperando. No lo podía seleccionar porque es de tiempo. Sí. Porque aquí lo que usted tiene
y miren que hay J2. Vaya, miren aquí en busque lo que hay y vea lo que hay en la columna 2. Entonces, miren un tiempo de uno aquí. Aquí. Ah, sí. Tengo que quedar la columna 2 está pequeño. Ustedes cambian, por ejemplo, así, así. Después tienen que estar los totales. No, demora. Sí, pero demora ahí porque se puede tener varios grupos. Miren, ponemos la hoja de grupo que está debajo. Entonces, ponemos la hoja de grupo. Y vamos a colocar aquí código de grupo. Sí, ese aceite verde. Sí, es por lo que dice ahí. Y vamos a hacer una fórmula. Traemos aquí a f de x. ¿Sí? Y vamos a buscar aquí una que se llama curso de referencia. Y vamos a encontrar aquí que es resultado bueno. ¿Sí? ¿Lo voy a aceptar? Es que no, ¿cuál es el valor buscado? Le digo aquí por este día. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Se llama otro rango o no lo voy a nombrar? Sí. Entonces le digo aquí. Entonces, vaya a ser la hoja de grupo. Y marque estos 4 elementos que tenía. Vale, con 10. Encima aquí. Ahora sí, vamos a la derecha hacia abajo. Entonces, viene aquí. El indicador de columna es el número 2, que es donde está el nombre del grupo. Y en ordenado, coloquemos en, digamos ahí, falso. Y vamos a aceptar. Miren que no estamos 10, debe ser como que ya hay. Voy a volver a hacer el ejemplo del tablero entonces, para que veamos nuevamente cómo se hace. Y lo vamos a hacer seleccionando el rango. Recuerden que Excel es de mucha práctica, porque si usted no practica en este componente de Excel, le cuento que a veces se pierde, porque efectivamente este elemento es bueno, haga, corrija la fórmula, vuelva y organícela, vuelva y trabájela. Entonces, voy a volver a hacer esto. Entonces le voy a decir a Excel, vea, voy a insertar una función. Y esa función, mire que aquí la hice directamente desde aquí, desde f de x, y la otra la hemos hecho desde acá, que eran las de búsqueda y referencia, pero aquí le voy a hacer lo mismo. Voy a decir, vea, estoy en una función de búsqueda y referencia, y esa función se llama buscar UE. Vuelvo y recuerdo, en versiones 2013, esta función se llama consulta UE. Entonces, cuando yo ya la he encontrado, lo que le voy a decir es, bueno, si no la tengo aquí, yo vengo y busco aquí, búsqueda y referencia, o puede ser que yo le diga, venga, muéstrame todas las funciones que hay, y vengo y empiezo a buscar aquí, si ya la conozco. Entonces yo le voy a decir, eso se llama buscar V. Entonces mire que está buscar, buscar H y buscar V. Es buscar V y me dice, busca un valor en la primera columna que yo tengo aquí en grupo, y me devuelve el nombre del indicador de la columna que usted le esté diciendo. Entonces le voy a decir, aceptar. Entonces me dice, ¿cuál es el valor que usted está buscando? Es este que yo registré aquí. Miren que básicamente yo lo que hago es venir y darle clic aquí en esta celda que hay. Él me dice, sí, esa es la columna J, la celda J2. Y me dice que el valor que tengo aquí es el número 10. ¿En qué matriz de datos la va a buscar? Entonces le voy a decir, vea, esa matriz yo la tengo aquí en grupo y ese grupo es este que hay aquí. Miren que cuando yo lo selecciono, él me dice, sí, eso es el grupo desde A2 hasta B4.
Y le voy a decir que el indicador de la columna, recuerde que como la seleccioné de esta forma, esta es la columna 1 y la columna número 2. Yo necesito que él me traiga lo que hay en la columna número 2. Entonces le digo, ¿cuál es el indicador de columnas? Número 2. Y en el rango le voy a decir que me traiga la coincidencia exacta. Por eso tengo que decirle que es falso para poder que él traiga el valor que realmente es. Aquí me está diciendo, sí, eso es papelería y le voy a aceptar. Si vengo y lo cambio aquí, le digo que es 20, me dice es miscelánea, y si lo cambio por el 30, que realmente existe, me dice, ese es aseo. Pero si le doy el grupo 31 que no existe, me dice, no, este elemento que usted está buscando realmente no existe allá. Y eso es lo que me está mostrando como error el ND, es decir, que ese elemento no lo encontró efectivamente allí. ¿Listos? Aquí que te represente algo. Y es que, mire que yo aquí tengo esta fórmula y Excel tiene un elemento que es algo que se maneja que se llama referencia relativa y otro que se llama referencia absoluta. ¿Qué son esos dos componentes? Pues básicamente obedecen a lo siguiente. La referencia relativa quiere decir que mis fórmulas se van a ir cambiando según el valor que empiecen a ir encontrando. Por ejemplo, yo aquí tengo esta fórmula y me está diciendo que él va a buscar lo que hay en J2, es decir, esta, en el grupo que está en la hoja que se llama grupo, que está desde el A2 hasta el B4. Si yo dejo esta fórmula, la arrastro de aquí hacia abajo, mire que lo que va a suceder. Mire todos los elementos que me empezaron a marcar como ND. ¿Eso se debe a qué? A que si yo miro la primera fórmula, me dice que está buscando lo que hay en J2. Y en el grupo, en la hoja de grupo que tengo aquí abajo, me dice que lo está buscando desde la A2 hasta la B4. Pero si yo vengo a la siguiente fórmula que me está mostrando el error, yo vengo y miro y me dice, venga, está buscando lo que hay en J3, sí. Pero mire que el grupo también se incrementó, arrancó desde la A3 hasta la B5. Si yo vengo aquí, ¿qué hay en B3? Esto. Y en B5, mire que está hasta aquí. Es decir, que se está yendo hasta acá con este elemento. Es decir, que este rango se está moviendo. Este rango no se me debe mover. Eso quiere decir que este elemento de referencia relativa lo que hace es que las celdas se mueven, las referencias de las celdas se mueven conforme a cómo se creen las fórmulas, ¿no? Pero la referencia absoluta, las celdas o las referencias se quedan fijas, es decir, que no se mueven. ¿Cómo hago para que eso quede así? Yo me vengo hasta acá Excel y vengo aquí en este elemento. Para poder fijar lo que necesito que no se me mueva es este rango que tengo aquí. Es decir, que lo que tengo yo en grupo A2 hasta B4, que es este que hay aquí, que este rango que tengo aquí no se me mueva, entonces lo que le voy a decir a Excel es, bueno, fíjeme ese rango. Para fijar esos rangos yo tengo que venir aquí y me paro donde está A2 y le doy F4. Mire que me coloca los símbolos pesos al lado de la A y al lado del 2. Y luego me vengo a B4 y le digo F4 y me coloca el símbolo de pesos tanto en la columna como en el número. Entonces mire que no necesito fijar este porque este sí necesito que se me vaya moviendo, pero el rango que tengo de la hoja de código de grupos, perdón, sí necesito que me quede fijo. Ahora bien, cuando yo ya coja esta fórmula y la arrastre hacia abajo, efectivamente ellos van a aparecer según los que tenga. Mire que 99 no existe, pero si efectivamente yo lo corrijo aquí y le digo que es el 10 o el 30, pues básicamente lo que hizo fue organizarme el nombre de ese grupo que yo tengo. Entonces, para poder que ese rango no se me mueva, yo tengo que fijar esos rangos con los símbolos pesos. Antes de la A,
el nombre de la columna y antes del número de la fila como tal. ¿Claro, Jay? ¿Sí queda claro acá? Si no lo fijo, recuerden que se me mueven los valores del rango de la hoja donde estoy buscando. Por eso tengo que fijarlo. Porque es que si yo no quiero fijar este valor de este rango que hay aquí, que es el mismo que tengo en grupos, pues básicamente voy a tener problemas porque se me van a empezar a mover cada uno de los valores. Desde casa, ¿claro, Jay? Sí, señor. Señor. ¿Cómo vamos aquí? Debo de ir entonces donde está el grupo. Ajá, y los valores de retiro. Sí. Ajá. Indicador de columna. Sí. El número 2. Porque recuerden que aquí en el grupo, cuando ustedes se dicen aquí, está la columna 1 y está la columna 2. Por eso aquí estamos diciendo, cuando encuentre este 10, traiga lo que es la columna número 2. No, por eso significa la columna. Y en ordenado, escribo falso. ¿Por qué falso? Quiere decir que me traiga la coincidencia exacta de lo que está buscando. Sí, tenemos que aceptar. Y tenemos. Claro, es que recuerden que la fórmula la tenemos que crear aquí. Aquí dice el número. Entonces, ¿qué valor tiene aquí? Tiene 3. Y vamos a volver a crear la fórmula. Está bueno, sí. El valor usado es este que tengo aquí. No, tengo que entrar aquí porque puede ser que cambie. Y aquí, volvemos al grupo. Y ahora columna número 2. Y el ordenador. Y le voy a hacer. Yo creo que lo mismo y ahora la fórmula no, pero no. Ah, claro, es que digo, es el código más mayor. No, ¿qué fijaron? Ah, bueno, ese no lo miren. Lo que pasa es que. Ah, no, sí, la copio breve, ya lo estoy viendo. Cuando la vi. Sí, recuerden algo. En el caso que tenemos en el tablero, básicamente está enfocado. Otra vez no, ya no. Otra vez que prueba. No. Uy, no. ¿Cómo está? No, mires, se lesionaron unos cuantos, se lesionaron ahora 15 días. Uy, no, ustedes van a acabar con nuestro grupo. No. Pero pues algo muy beneficioso para los que estudian. No, pues mire. No, ya, me estaba esperando. Estás en este momento. Bueno, desde casa vamos a hacer el descongele aquí. ¿Qué descongele? Ya estaba muy caliente. Bueno, chicos, también tu ponte de pie, por favor, para no demorarnos mucho. Porque si no, pues sacan la casa. No, de que día yo creo que va a venir uno. De que día ya vino por aquí. ¿Ah? No, último yo también. Vamos a echarnos hacia arriba, bien. Ah, pero sí que también le gusta. A las 9 hay nada más. Esto es rapidito.
Con las manos hacia atrás. Quédate la mano con la otra mano ahí pegada. Amiguitos, ahorita se nos da y me ayuda conmigo para morir. Vamos a hacer el movimiento de la cabeza. Para entrar y para ver. Pero muy suave. Que no me echen la culpa a mí. No, no es bien, papá, ya le dieron. A la derecha. Con la cabecita. Para el otro lado. Para adelante. Para atrás. Vamos a llevar la mano derecha adelante y la izquierda atrás. No, eso sí está muy complicado. No te veas, sí. Hacia el otro lado. Y ya para terminar. Más rápido. Aquí más rápido. No, oiga. Oiga, ¿es el único grupo que está hoy aquí, profe? No, son todos en suyo. Aleatoriamente. Qué canción. Listo, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. Voy a ir a mi técnica a ver si es cierto que hay más grupos ahí. Fíjese. Chao. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo del cuadro después del descongelio aquí de estiramiento, hay que tener presente entonces lo siguiente. Aquí, en la parte superior, estamos aquí en la fórmula que creamos ahora y aquí estamos nombrando un rango. Cuando yo no tengo el rango nombrado, tengo que fijarlo de esta forma, pero si yo tengo aquí un rango ya nombrado, es decir, si yo tengo aquí un rango, que aquí se llama grupo, mire que está aquí, mire lo que sucede con la fórmula. Si yo vengo aquí y lo voy a volver a crear, voy a decirle igual, bueno, vamos a decirle f de x, la función se llama buscar v, en mi caso, buscar v, le doy a aceptar. Debo decir, ¿cuál es el valor que estoy buscando? Es este que estoy digitando aquí. ¿Dónde lo voy a buscar? Como yo ya aquí nombré este grupo, yo le voy a dar F3. Y vengo y selecciono el nombre del grupo que se llama grupo. Le doy a aceptar. Sigo de aquí con lo mismo. ¿Cuál es el indicador de la columna? El número 2, que es donde está el nombre del grupo. Y el reindicador, le voy a decir que el rango es falso. Cuando hago esto, mire que la fórmula aquí no me aparece ninguna letras de las hojas que yo tenía, sino que aparece el nombre del grupo, que el nombre del grupo es este rango que tengo aquí. Visto de esta forma, si yo lo copio y lo pego, no hay problema de que el rango se me mueva. Mire que sigue siempre apuntándole a lo mismo. Entonces, por eso cuando yo le doy el nombre a un rango, efectivamente voy a quedar trabajando con una referencia absoluta, es decir, que no se me van a mover los elementos como estaba en la otra fórmula que yo tenía aquí, básicamente. Entonces,
Esa es la ventaja de utilizar los nombres de rangos. Entonces, la ventaja es que cuando yo tengo un rango definido, pues yo lo puedo empezar a utilizar según lo que yo necesite. ¿Claro está allí? En el ejercicio Sí. también había entonces una validación que era salida o entrada. Esa salida o entrada es similar a la del IVA que teníamos aquí, pero esa salida o entrada, yo lo que básicamente estoy haciendo es lo siguiente. Si yo me vengo a datos y a validación de datos, en esta celda, ¿qué es lo que tenemos? Ah, vea, es una lista y el origen es una palabra que se llama entrada, punto y coma, y una palabra que se llama salida, no más. Eso es lo único que tiene esta validación, por eso aquí me aparecen los dos valores, entrada o salida, básicamente de lo que yo necesito o requiero. ¿Claro allí? ¿Preguntas? No, señor. Listo. Hay un segundo taller allí que habla sobre los clientes. ¿Sí? Quiere decir que Excel tiene aquí una hojita que se llama clientes. ¿Ese cliente qué es lo que tiene? Tiene la cédula, el nombre, la dirección, el teléfono, tiene una fecha de vinculación y tiene una antigüedad y un porcentaje de descuento. Esos dos elementos lo que hacen es lo siguiente. El taller me dice, primero hay que crear una hoja que se llame clientes, que es la que tenemos creada, con los siguientes encabezados, cédula o NIT, nombre, dirección, teléfono, fecha de vinculación, antigüedad y porcentaje de descuento. La antigüedad tiene que estar calculada y presentada en años. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Resulta que cuando usted tiene el cálculo de una edad, ¿usted qué es lo que básicamente tiene? Supóngase que usted, vamos a calcular una antigüedad. Entonces, vamos a suponer lo siguiente, que aquí vamos a tener, en estas tres celdas, vamos a tener el día, el mes y el año. Entonces, yo le voy a decir a Excel, vean, la fecha de vinculación de esa persona fue, digamos, el día, coloquémosle que se vinculó el día 9 del mes 6 del año 1994. Y esta es la fecha de vinculación. Yo voy a colocar aquí encima la fecha de hoy. Hoy estamos a 14 del mes 9 del año 2021. Si yo voy a restar estas dos fechas, la primera y la segunda, yo lo voy a decir aquí. Vea, esta primera es la fecha de hoy. Y esta es la fecha de vinculación. Entonces, ¿cómo hago para restar estas dos fechas? Si la fuera a hacer manualmente. Los de casa, ¿cómo hago eso? Profe, no sé si Ahí las puede arrastrar. igual y selecciona las columnas menos la otra fecha, enter. No, pero si lo voy a hacer a lapicero, ¿cómo arranco a restar? No, la verdad no, profe, no. ¿No? Bueno, entonces yo tengo que arrancar desde los días. Listo. 9 menos 14. ¿Cuánto da?
5. 9 menos 14. Hola, ¿ustedes a qué escuela fueron? Menos 5. Menos 5. Ah, menos 5. Y eso no me puede dar negativo. ¿Usted recuerda que en la escuela que le decían? Usted se va donde el vecino que le preste. ¿Cierto? Entonces, el vecino que le tiene que prestar. El vecino se viene para acá y le dice, présteme ¿cuánto? De aquí, un mes. ¿Un mes son cuántos días? 30. 30. 30 días. 30. Listo. 30 más 9. 39. 39 menos 14. 25. Listo. 25. Este está en 5. 5 menos 9. No se puede. Viene y le presta ¿cuánto? Un año. ¿Un año en cuántos meses? 12. 12 más 6, 18. 18 menos 9. Ahora sí. Este quedó en 93. 93 menos 2021 da. 28. Bueno, yo confío en ustedes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Esto me dice que son 28 años, 9 meses y 25 días. La respuesta que me va a dar Excel no va a ser de esta misma forma. Él no me dice, venga, son 28 años, 9 meses y 25 días. No. Excel, ¿qué es lo que hace? Hay una función que se llama hoy en Excel. Y esa función lo que me devuelve es la fecha actual, que es la que tenemos nosotros aquí. ¿Cierto? Y tenemos la fecha de vinculación, que estamos diciendo que el señor se vinculó el 9 de junio del año 1994. Listo. Ahora sí, yo tengo que decirle a Excel, venga, amiguito Excel, coja la fecha más reciente y réstele la más antigua. ¿Sí? Excel lo que me está diciendo es que aquí hay 9.959 días. Pero yo no necesito eso en días, yo no necesito eso en años. Entonces yo le voy a decir a Excel, bueno, entonces coja esa resta que usted hizo y divídalo en 365. ¿Sí? Aquí nos pelamos por un año, vean. Más pelados que un berriendo restando esto. Entonces, me dice que tiene 27 años de antigüedad. Ahora bien, recuerde que aquí nos va a arrojar una diferencia específicamente porque lo estamos dividiendo entre 365. Pero ¿qué sucede con los años bisiestos? Los años bisiestos tienen un día de más. Entonces, ahí lo estamos redondeando a lo que más puede. Entonces, ¿qué le voy a decir a Excel? Bueno, señor Excel, vea. Esta es la fecha en que se vinculó el señor. Mira la fórmula que hay aquí. Yo le estoy diciendo, coja la función que se llama hoy y réstele lo que hay en la fecha de vinculación y divídalo entre 365. ¿Qué sucede si yo no coloco este paréntesis aquí? Recuerde que lo primero que él hace es la división y luego la resta. Si yo lo dejo así, mire que me dice que mi antigüedad es 44.342. No es lógico que una persona que haya ingresado en el 2010 a hoy tenga todos estos años. Pues, de entrada, yo veo que aquí hay un error en la fórmula. Si yo vengo y corrijo esa fórmula, yo tendría que decirle, bueno, vea, es que eso es igual. Abro paréntesis, escribo hoy, abro y cierro paréntesis, porque la función no tiene más argumentos y le voy a decir, réstele lo que hay aquí. Y eso lo encierro dentro de paréntesis y le digo, divídalo entre 365 para poder que me dé esa antigüedad de años. Entonces, el otro elemento que me dice el taller por aquí es que debo de calcularle un descuento si la antigüedad es mayor a 8 años. Yo me vengo acá y empiezo a mirar. Me dice, usted le va a dar 6,5% si esa antigüedad es mayor a 8 años. Mire que aquí hay uno de 6 años y le está dando 0. Esa función es una función lógica que se llama así. Entonces yo le voy a decir, bueno, vea, señor, la función es una función lógica, la voy a insertar desde aquí.
Y le voy a decir que esa función se llama así porque es una condicional. Así, vea, esa función es la función sí. ¿Y qué va a hacer esa función? Ah, bueno, a mí me están diciendo, vean, si lo que hay aquí es mayor que 8, ¿sí? Quiere decir que aquí me está diciendo que esto es verdadero. 11,6 es mayor que 8. Sí, sí es verdadero. Si es verdadero, ¿usted cuánto le tiene que dar de descuento? 6,5%. Pero si eso no es verdadero, colóquele 0% de descuento, que es lo que me está diciendo el ejercicio. Entonces, mire que aquí me está diciendo, ah, sí, claro, vean, este señor, 11,6, si es mayor que 8, entonces colóquele, como es verdadero, colóquele 0,065, que es el 6,5%. Y lo que hago es arrastrar la fórmula. Y la fórmula tiene que cumplir con el mismo requisito. Mire que este señor es de 6, vamos a mirar uno, vamos a cambiarle la fecha a este, de vinculación, vamos a decirle que este señor se vinculó en el 2018. En el 2018. Y mire que aquí efectivamente me colocó 0 de descuento porque efectivamente no está cumpliendo con la fórmula. La fórmula me dice, si este valor es mayor a 8, colóquemele 6,5. 3,1 no es mayor a 8 y por eso le está colocando ese valor. ¿Claro hasta allí? ¿Los de casa, claros? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, el ejercicio me está diciendo también que en la hoja de entradas hay que crear en la parte superior, encima de los encabezados de las columnas, una función subtotales por cantidades y valores unitarios. ¿Qué quiere decir? Yo aquí tengo entradas y tengo salidas. Quiere decir que uno está diciendo, bueno, aquí en entradas, usted en la parte superior debe colocar entonces unas funciones y ya lo vamos a hacer. Usted me dice, vea, en la hoja de entrada hay que crear en la parte superior, si no tengo celdas arriba, pues yo lo único que hago es insertar, ¿no? Selecciono una celda, le doy clic derecho y le digo insertar para que él me empiece a desplazar las celdas hacia abajo. Usted me dice, vea, hay que colocar unos encabezados en las columnas de subtotales por cantidades y valores unitarios y totales. Ojo, Excel tiene una función que se llama subtotales, pero también tiene otra función que está en datos que se llama subtotales. Subtotal es 1, pero el ejercicio me está diciendo que se llama es subtotales. Entonces quiere decir que es una función. ¿Cómo la voy a ejecutar? Me está diciendo que lo debo de hacer en cantidades, valores unitarios y totales. Entonces yo me voy a venir aquí a cantidades y le voy a escribir igual subtotales. Mire que automáticamente me aparece acá, yo la selecciono y empieza a decirme lo siguiente. ¿Cuál función va a utilizar? 1, 2, 1 es promedio, 2 es contar, 3 contar A, 4 es máximo, 5 es mínimo, 6 es producto. Vamos a decirle que voy a utilizar la función número 9, que es suma. Sume. ¿Qué elemento va a sumar? Entonces le coloco punto y coma y vengo y marco todos estos elementos que hay de aquí hacia abajo. Sí. Y cierro aquí porque aquí había abierto un paréntesis y le doy enter. Automáticamente él me mostró que efectivamente aquí están 7.665. Si yo vengo hasta acá, efectivamente la sumatoria de eso me da 7.665. Entonces, entonces me dice que con valor unitario y con valor total. Yo la puedo copiar y pegar
y lo que hace básicamente, si usted ve, como es una referencia relativa, él se corre hacia donde necesita establecer la fórmula y lo que me está mostrando es la sumatoria de lo que hay allí. Entonces, sí, le podemos colocar en todo el formato para que, digamos que aquí está el símbolo pesos, entonces yo le puedo decir, pues, véngase acá, cópieme ese formato, colóquemelo aquí, aquí básicamente es un número, le voy a decir que me lo formatee como un número, y este sí son pesos, voy a decirle que lo formatee como en pesos. Listo. Si usted ve, este Excel tiene unos elementos aquí que son unas flechitas de selección. ¿Eso está dado por dónde? Eso se llaman los filtros que está en datos. Mire que aquí está el filtro. Si yo lo desactivo, básicamente desaparecen. Y si vuelvo y lo activo, pues me vuelven a aparecer. ¿Para qué me sirven estos filtros? Pues me van a servir para lo siguiente y ahí es donde voy a ver la utilidad de los subtotales. Yo le voy a decir, vean, muéstrame aquí en este filtro solamente los que son calculadores y le voy a aceptar. Él viene y me muestra esto aquí y solo me está mostrando los totales de lo que efectivamente hay en calculadoras, en valores unitarios de calculadoras y en valores totales solo de calculadoras. Si yo vengo y le digo, venga, no, muéstrame solamente lo que hay en cartulina y le doy a aceptar, solamente me muestra lo que hay en cartulina. Quiere decir que los subtotales lo que me están permitiendo hacer básicamente es que cuando filtre aquí, él solamente va a sumar lo que yo encuentro filtrado dentro de esto. Esa es la utilidad de lo que yo puedo tener cuando utilizo filtros y utilizo la función de subtotales. ¿Claro allí? Sí, profe, gracias. Ahora, ¿qué me dicen? Fuera de eso, de los subtotales, usted debe de crear entonces una de la categoría de estadísticas, la función de máximo y mínimo, y debe hacerlo al comienzo, utilizando entonces también cantidad y valor unitario. Entonces yo voy a escribir por aquí máximo y voy a escribir mínimo. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que, bueno, aquí voy a utilizar una función que es una función estadística. Vengo y la puedo seleccionar aquí. Le digo, muéstrame entonces dónde están las estadísticas y vengo y busco dónde está Max. Entonces me dice, Max devuelve el número máximo de una lista de valores. Le doy a aceptar. Me dice, ¿cuál es el número? Vengo y selecciono todo este rango desde aquí hasta abajo. Y le doy a aceptar. Él me dice, el valor máximo que usted tiene aquí es 450. Vamos a mirar si es cierto. Como tengo estos filtros aquí, yo puedo venir aquí y él efectivamente me dice, sí, el valor máximo que usted tiene aquí son 450. Luego le siguió 70, luego 100 y así sucesivamente. Me dice, este lo puedo copiar aquí y también lo puedo copiar aquí. ¿Cuál es el valor máximo aquí? Me dice que es 80.000. Si yo vengo y valido aquí, miro hacia abajo, me dice, sí, efectivamente, este es el valor máximo que usted tiene. Ahora bien, ¿cuál es el valor mínimo? Yo vengo nuevamente entonces aquí a insertar la función, aquí puedo seleccionar la estadística y le voy a decir que es el valor mínimo, min, y me dice, ¿cuál es el número? Voy a seleccionar este mismo rango que tengo aquí y le doy a aceptar. ¿Cuánto es el valor mínimo que tengo aquí? Me dice que es 2. Si yo vengo aquí y filtro, efectivamente aquí está el 2. Si supóngase yo aquí tuviese un 0, mire que aquí me cambia. Él me dijo, el valor mínimo es este, que yo cambié aquí. Pero si yo le coloco 1, sigue siendo el 1 el menor valor. Si le cambio a 1, me dice que el valor mínimo es 1. Y esta misma fórmula la puedo copiar aquí y la puedo pegar acá y la puedo pegar acá. Dice que el valor unitario mínimo es de 345 y que el valor total mínimo es 952.
Luego viene aquí y me dice, hay que investigar sobre la función SNOT y las tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla dinámica? Antes de que hagamos la función del SNOT, que la función del SNOT sí es un poquito más larga, entonces vamos a dejarla para verla como ejemplo en la siguiente tutoría. Adicional a eso, ustedes sí me deben de investigar cómo se trabaja con la función SNOT. Este de los datos ya debe haber quedado completo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Dice crear una hoja llamada clientes con los siguientes encabezados, ¿cierto? O sea, hacemos una nueva, o sea, diferente a la que se presentó en la de hoy. No, en el mismo archivito vamos a ¿Nos crear una podemos hoja. trabajar en este mismo? Sí, claro. Vamos a crear una hoja que se llama clientes dentro del mismo archivo. ¿Sí es claro? No sé. Bueno. A ver, cogemos una hoja nueva y le ponemos los mismos datos de la hoja de elementos o diligenciamos nuevamente la información. No, ustedes ya tienen una hoja donde digitaron los elementos, donde digitaron los Sí, grupos, sí, donde señor. digitaron unas entradas y donde digitaron unas salidas. Sí, señor. Ahí lo que ustedes van a hacer es que le van a dar clic derecho y le van a decir que van a insertar una hoja, o puede ser que no lo hagan de esa forma, sino que le dan clic aquí en el más y crean esa hoja nueva que se llama clientes y vuelven y guardan el archivo, porque la idea es que esto se nos vaya acumulando. O sea, el mismo archivo en una hoja diferente. Sí, claro, que se va a llamar clientes. Recuerden que al final nosotros vamos a quedar con una hoja que se llama elementos, una hoja que se llama grupos, una hoja que se llama entrada, una hoja que se llama salida, una hoja que se llama factura de compra. Bueno, aquí nos falta clientes. Tengo la de clientes, factura de compra y voy a tener una factura de venta. Quiere decir que este archivo, como lo estamos viendo aquí, tiene elementos, tiene grupos, tiene entrada, tiene salida, tiene clientes, tiene factura de compra y debe tener factura de venta, que son las hojas que estamos nombrando nosotros en cada uno de los elementos que estábamos fijando aquí. Que vamos a tener entonces ese nombre. Vamos a tener estas 7 hojas: elementos, grupos, entradas, salidas, clientes, factura de compra y factura de venta dentro del mismo archivo. Ustedes en la plataforma subieron este primer archivo, ¿sí? Práctico de Excel. Aquí estaba el otro taller, el segundo taller. Vamos a ampliar un poco este. Y al final, lo que vamos a terminar haciendo es que las entradas las vamos a ir alimentando con unas facturas para poder que él vaya incrementando estos componentes. ¿Es claro entonces? Vamos a utilizar un solo archivo, pero con todas las hojas. Sí, profe, es claro, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? El taller 2 dice que hay una tabla dinámica, que eso es como uno de los últimos puntos. En SNOT, sí, la idea es que me lo investiguen para la siguiente clase. Vamos a hacer la tabla dinámica. ¿Para qué sirve una tabla dinámica? Una tabla dinámica lo que me permite básicamente es un resumen. Cuando yo tengo muchos datos. Entonces la tabla dinámica lo único que hace es hacerme un resumen. Y ese resumen yo ya decido cómo lo presento. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo entradas, yo le voy a decir a Excel, bueno, estoy aquí y me voy a decirle insertar
Y en insertar esta tabla dinámica. Cuando yo estoy posicionado aquí en código y vengo aquí a insertar y le digo tabla dinámica, miren que automáticamente queda sombreado todos los datos que yo tengo en esta tabla como tal. Entonces mire que él vino y me seleccionó todos los datos y me está diciendo, bueno, el rango que usted va a utilizar es desde entrada que va desde A6 hasta I254 y de una vez me le fijo el rango. Me dicen, ¿usted dónde va a crear esa tabla? ¿En una nueva hoja o en una hoja existente? Yo le voy a decir, lo voy a crear en una hoja nueva de cálculo, pero dentro del mismo archivo, y le doy a aceptar. Automáticamente, él me empieza a mostrar los siguientes cuadrantes. Me dice, aquí va a quedar la tabla dinámica. Y me dice que estos son los campos que yo tengo que seleccioné de entrada. Recuerda que de entrada tiene unos encabezados, que es código, nombre, etc. Entonces, mire que él aquí me está diciendo, sí, aquí tiene el código, el nombre del elemento, la cantidad. Y adicional a eso, tiene estos 4 cuadrantes, el filtro, columnas, filas y valores. Y yo le voy a decir, bueno, resúmalo por el nombre del elemento. Si lo selecciono aquí, mire que automáticamente me pasa todos los datos aquí, pero me pasa datos únicos. Yo le voy a decir, adicional a eso, coja cantidad. Y mire que la cantidad me la está empezando a sumar. Y coja el valor total. Cuando lo selecciono de esa forma, él automáticamente me marca los valores de los nombres aquí y de las cantidades acá. Yo aquí puedo empezar a seleccionar y puedo empezar a colocarle entonces el símbolo de pesos, y a este otro elemento puedo empezar a colocarle, digamos que los valores. Te lo voy a decir que esto es un número, pero que a pesar de ser número, te lo voy a decir por acá, que el formato de número tiene separadores de miles y le voy a aceptar. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve este componente de tabla dinámica? Pues efectivamente es más fácil ver estos elementos que yo tengo aquí, más no todo lo que tengo aquí. Aquí tengo muchas filas. Aquí tengo 254 y no alcanzo, digamos, a percibir muy bien la información. Mientras que aquí en la tabla dinámica yo ya puedo empezar a mirar cada uno de estos elementos. Inclusive, yo aquí tengo una fecha de compra. Y esa fecha de compra también me permite que yo la pueda empezar a filtrar dependiendo de cómo yo quiera ese componente o lo que yo quiera filtrar dentro de mi tabla dinámica como tal. Sí, sí, porque por ahora sí vamos a ver un ejercicio que nos va a permitir colocar una tabla dinámica como efectivamente necesitamos. ¿Preguntas hasta allí? La tabla dinámica yo la puedo utilizar en entradas, salidas o inclusive la puedo utilizar también en elementos. Pero recuerden que la tabla dinámica me sirve para resumir. Si yo aquí no tengo elementos repetidos, pues efectivamente no voy a poder empezar a hacer un elemento de resumen. Creo que aquí lo que más nos repite son los grupos. Yo le puedo decir insertar tabla dinámica, le voy a decir aceptar y le voy a decir colóqueme el nombre del artículo, colóqueme la cantidad, colóqueme el valor total y le voy a decir que tengo el nombre del grupo, pero le voy a decir que el nombre del grupo me lo coloque aquí. Entonces mire que esta tabla dinámica lo que me está diciendo es, bueno, dentro del grupo de papelería, dentro del grupo de aseo, usted tiene estas cantidades. Hay unos grupos que no existen y tienen unas cantidades. En papelería usted tiene estos elementos. Entonces mire que él me está diciendo, por cada campo que yo resuma, lo puedo empezar a ir filtrando. ¿Qué puedo hacer cuando se me desaparece este componente que tenía aquí de los campos? Yo puedo venir aquí, mire que estoy aquí en analizar tabla dinámica, le voy a decir, muéstreme la lista de los campos. Si yo quiero quitar estos campos de aquí, los quito sin ningún problema. O si quiero traer entonces el nombre del grupo y lo quiero traer a un cuadrante de estos también. Si yo lo dejo aquí donde está filtros, mire que automáticamente me aparece aquí.
Y yo puedo empezar a decirle, muéstrenme, por ejemplo, los de aseo. Y cuando le digo los de aseo, solamente me resume lo que hay aquí, que es muy similar al que teníamos ahora con los filtros que estábamos manejando. ¿Preguntas de tablas dinámicas? En el ejercicio. Sí, la gráfica también entonces la hacemos como ustedes lo pueden visualizar mejor. Y la ponemos al lado de la tabla dinámica. Puede ser al lado de la tabla dinámica. Por aquí hay un, creo que es en el ejercicio. Profe, pues el punto 3 es el mismo. Por acá hay un ejercicio. Que habla sobre un formato condicional. Entonces, este formato condicional, si me lo averiguan y me lo exponen en la siguiente clase, igual con el SNOT. ¿Listos? Entonces, la pregunta mía es, ¿esa hoja de factura la podemos, cómo? Lo que pasa es que aquí todavía no he activado lo de la factura. La factura debe estar por aquí. Formato de factura. La factura hay que crearla de esta forma. Sí. Yo ahorita, si quieren, entonces les dejo activo lo de la factura para que lo puedan porque son dos facturas. Sí, pero con el solo hecho de hacer la primera, recuerden que aquí hay algo y es lo siguiente. Resulta que esta factura que hay aquí, por cada uno de estos elementos, esto que hay aquí, la fecha, lo que es el NID, el nombre, la dirección y el teléfono del cliente, yo tengo que buscarlo en la hoja que se llama clientes. Y lo que estoy facturando aquí, lo tengo que buscar en elementos que básicamente están los datos allá. ¿Con qué función? Mire que estamos diciendo que hay que utilizarlo como nosotros ya lo ven. Entonces, ahí está explicado. Ahora lo activo para que todos puedan ir avanzando un poco más con respecto a esto. ¿Los de casa, hay alguna pregunta? No, señor. Listo. ¿Los demás? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar por allí. Son muy formables, muchas gracias. Una feliz noche los que están en casa. Los que están aquí, sí, me regalan sus datos aquí. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Profe, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Pero una preguntita, es que yo quería preguntarle si de pronto usted tiene mi número, porque si yo no estoy en el grupo de la clase de WhatsApp. ¿Usted tiene el mío? No, señor. No. Si gusta me lo da, yo le escribo para que me agregue. Sí, yo doy el mío. O yo le doy el mío para que usted me agregue como quiera. Espere, yo lo coloco aquí por mensaje de texto para que usted me lo... Para que usted me escriba, por favor. Mientras que yo aquí termino de... Esto lo acabo de escribir en... Listo.
313-603-0887. Desde casa, una feliz noche, que descansen. Profe, le acabo de escribir. Sí, señor. Ay, colóqueme los nombres ahí. ¿Cómo se llama tu Gracias, nombre? profe. Profe, listo, ya. Se lo escribo acá en el mensaje de la clase. No, escríbamelo al WhatsApp que me escribió. Listo, ya mismo. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Bueno, que descansen. Chao. Luego, profe, gracias. Gracias, feliz noche. Así se llama mi nombre. Feliz noche, profe, que esté bien. Ahí le dejo el nombre en WhatsApp. No.